Bienvenidos a la segunda parte de la conferencia del Padre Lalo sobre el venerable Padre Félix de Jesús Ruller, nuestro fundador, con el tema "El Señor lo purifica y prepara con la cruz para ser fundador". Un fundador es el modelo, el molde. Y un molde, imaginemos por ejemplo, de madera, es vaciado todo y luego pulido para que todo lo que se meta ahí salga con la impronta, con la huella, con la forma del molde. Pues que la reflexión de esta noche nos ayude no solo a contemplar al Padre Félix que lo purifica y prepara con la cruz, sino a que también nosotros aprendamos a descubrir y a vivir el misterio de amor y de salvación encerrados en la cruz de Cristo y en nuestra propia cruz. Padre Lalo, somos todos oídos. Les invito a ponernos en la presencia de Dios y aprovechar esta oración que está en las estampas, pidiéndole a nuestro Señor la glorificación aquí en la tierra del Padre Félix de Jesús. No, después. Ahorita la hago en nombre de todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, concédeme por tu bondad la gracia de ser fiel a nuestro Señor Jesucristo. Concédenos también aquello que más necesitamos en nuestras vidas y que confiadamente te pedimos por intercesión del venerable siervo de Dios, Félix de Jesús, sacerdote, fundador de los misioneros del Espíritu Santo. Te pedimos que glorifiques en la tierra a este siervo tuyo, y haz que a la luz de su vida aumente el número de sacerdotes, religiosos y laicos transformados en tu Hijo Jesucristo, sacerdote y víctima. Te lo pedimos para la mayor gloria de la Trinidad, santidad de la Iglesia y construcción del reino de Dios. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si gustan sentarse. Muy bien, pues tenemos el desafío de que las segundas partes luego dicen que no son muy buenas, ¿verdad? Pero nos quedamos realmente vibrando en la anterior ocasión, el día 10 de enero, cuando empezamos a conocer a Félix de Jesús a través de sus escritos íntimos, ¿verdad? Del diario espiritual, que él le tituló Diario y Reminiscencias. Ese diario lo empezó a escribir porque él sintió el deber en conciencia de dar a conocer a su tiempo, ¿verdad?, a sus hijos espirituales y a la Iglesia en su conjunto, dice, a esa gran santa extraordinaria, como nunca lo ha tenido la Iglesia, y se refería a Concepción Cabrera de Armida. Básicamente esa fue su primera intención. Después su director espiritual del Padre Félix, Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, que fue también obispo aquí en León, le pidió que fuera consignando aquellos momentos importantes de su camino espiritual. Entonces escribió por obediencia ese diario y reminiscencias. Más tarde, cuando ya estuvo en Europa esperando la hora de Dios, escribió su cuenta de conciencia. Hay 2 tomos de la cuenta de conciencia del Padre Félix, 3 tomos, y posteriormente escribió su autobiografía. Todos esos son escritos íntimos. Les decía la vez pasada que pues esos escritos merecen mucho respeto, ¿verdad?,
porque nos están hablando de su interior. Aquí estamos presentando en esta conferencia, primera y segunda parte, todo ese proceso, como ya lo recordaba el Padre Joaquín, por un lado de preparación. Dios prepara, Dios no improvisa. ¿Y a qué lo preparó? A ser fundador. Para hacer esa preparación utilizó un caminito que nosotros en la espiritualidad de la cruz, ustedes también que la van conociendo, se llama el camino regio del amor. El camino regio del amor. De eso escribió Monseñor Luis María Martínez, último director espiritual de Conchita. ¿Y cuál es el camino regio del amor? Entregar la vida como la entregó nuestro Señor Jesucristo. Hasta la locura, hasta el extremo, hasta la cruz, ¿no? Esa cruz que une el cielo y la tierra, esa cruz que abraza a todos, esa cruz que nos revela las 4 dimensiones. ¿Cuántas? 4 dimensiones del amor de Cristo. Altura, profundidad, anchura y longitud. ¿Cómo lo preparó? Ya hablamos la vez pasada de la primera etapa. La primera etapa, ¿cuándo comenzó? El 4 de febrero de 1903, el día que se conocieron. Ahí Conchita le habló de la obra de la cruz, en aquel momento de encuentro en un confesionario. De eso no me detengo demasiado porque va a ser tema de una conferencia posterior. Pero ahí fue donde el Señor, ¿verdad?, empezó a sembrar en el interior del Padre Félix aquel llamado a pertenecer a la obra de la cruz. Todavía ni por aquí le pasaba a él ni la idea ni la imaginación de que el Señor le fuera a pedir que fuera fundador. 4 de febrero de 1903. ¿Cuándo terminó esa primera etapa de preparación? El 16 de julio de 1904. O sea, fueron varios meses. ¿Qué sucedió en esos meses? Pues ya descubrimos que hubo varias cosas muy fuertes en la vida del Padre Félix. Aunque él fue muy pronto para responderle al Señor, como ayer decía la carta a los hebreos, ¿no?, que se necesita diligencia y fervor. Fervor y diligencia. Él, una de sus frases extraordinarias es: a mí las cosas de Dios me gusta hacerlas pronto, no hacer esperar a Dios. El 5 de febrero de 1903 hizo su entrega total a Dios como miembro de la obra de la cruz. Un mes después del encuentro, estoy haciendo un breve resumen, en el mes de marzo de 1903, el Señor le pidió a Conchita que tomara bajo su cargo el alma del Padre Félix y le dijo que se lo entregaba como un hijo. O sea, Conchita Cabrera de Armida, madre espiritual de Félix de Jesús Rouget. Posteriormente, Dios le va a poner un nombre a él y va a decir: él es el hijo de la pureza. O sea, un hombre transparente, un hombre que no pacta con la mentira, un hombre luminoso, ¿verdad? Y Conchita empieza a experimentar eso, porque dice en uno de los textos que ya leímos, dice que encuentra en él un alma tan dispuesta que hasta Conchita le da miedo, va a decir: ¿será cierto o no será cierto? Porque parece como un nuevo San Pablo, fogoso, apasionado. He visto cómo el Espíritu Santo trabaja en el alma de él. Marzo de 1903.
Pero la preparación implica también purificación. Y el Señor lo empezó a purificar. ¿De qué lo purificó? De sus desórdenes. Y entonces Conchita le dice, ¿verdad? Hay muchas cosas de usted que a Dios le gustan, pero hay otras que no le gustan. Y leímos esos textos donde Conchita le pide que tenga orden, especialmente en la imaginación, ¿verdad? Un orden interior. Y en la pedagogía espiritual, el interior tiene que ver con el exterior. Decía él después, ¿quieres conocer a un religioso misionero del Espíritu Santo? Conoce su habitación. Así como tiene su habitación, así es el religioso. Digo, no quiero ver a nadie ni echar pedradas, ¿verdad? Y entonces Conchita, como una verdadera mamá y como una verdadera maestra, le dice, vamos a comenzar por su habitación. Y empieza ese trabajo de purificación, el orden en el interior, ¿verdad? Los afectos, los sentimientos, los anhelos, etcétera. Ese periodo duró hasta el 16 de julio de 1903. Pasó por la Semana Santa. La Semana Santa es la Semana Mayor. El Jueves Santo, en una entrevista que tienen, ¿verdad? El padre Félix le pregunta a Conchita, Concha, ¿debo de hacer o no el voto de estabilidad en la Sociedad de María? Y Conchita le dice, no, eso no me lo pregunte, de eso yo no quiero hablar, ¿verdad? Y en esa conversación del Jueves Santo, por lo que Conchita le dijo, entendió el padre Félix que el Señor lo estaba llamando a ser fundador, porque utilizó el término que acaba ahorita de recordar el padre Joaquín, el molde, porque en el molde se forman muchos otros, y ahí le hizo clic. Al día siguiente, Viernes Santo, fíjense, providencias, ¿no? En la Semana Santa todo gira en torno al misterio pascual de Jesús, pasión, muerte y resurrección. Y la cruz es un signo importantísimo en nuestra vida cristiana y en la Semana Santa se destaca. ¿Qué pasó el Viernes Santo de ese 1903? Que el padre Félix ya se sintió fuera de su congregación. Cuando vio a sus hermanos maristas hacer la oración en la mañana y la meditación, él ya se sintió fuera. Y entonces se le vinieron las lágrimas, porque él tuvo el don de lágrimas. Las lágrimas del alma purifican el alma, acrisolan el espíritu. Y entonces el padre Félix recitó el Salmo 51, ¿no? Crea en mí, Señor, un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. ¿Por qué? Porque el padre Félix se le vino aquella frase de la Biblia que dice que Dios ama al que da con alegría. Y cuando él llora al sentirse fuera de la congregación, él como que se le mueve el interior y dice, entonces no estoy siendo generoso. Él piensa eso, pero en realidad Dios lo va preparando, como decía aquel 10 de enero, ¿no? No es que fuera un mal marista, no era un hombre tibio, acababa de regresar de Colombia, en donde incluso en la guerra civil de Colombia, que duró 3 años, él arriesgó su vida, porque fue capellán militar y luego también atendía a los enfermos o a los heridos del ejército contrario. O sea, estuvo entre balazos. Y cuando hay guerra intestina en un país, hay hambruna. Y él se condolía de ver a tantos pobres. Y entonces inventó una obra que se llama El Pan de San Antonio. O sea, no era un hombre tibio.
Dios sabe bien a quién escoge, pero también Dios prepara paso a paso, día a día. Llega el momento ese de incertidumbre del padre Félix, y entonces Conchita, que respetaba mucho al padre Mir, su director espiritual jesuita, ¿verdad? Que Conchita pensaba que el padre Mir era el dueño de las obras de la cruz. Fíjense qué pureza y qué fidelidad también de Concepción Cabrera de Armida. Entonces le recomienda: vaya a Oaxaca, donde está el padre Mir, y pídale hacer sus ejercicios espirituales ignacianos para que usted pueda discernir si debe o no hacer los votos de estabilidad con los padres maristas, o si debe de suspender eso y empezar a prepararse para ser el fundador de los religiosos de la cruz. ¿Qué hizo el padre Félix? Obedeció y se fue para allá. Espero que se alcance a ver. Esta es una fotografía de los apuntes de sus ejercicios espirituales realizados en Oaxaca el 19 de abril de 1903. Fueron los ejercicios que el padre Félix hizo con el padre Mir. Y ahí hay unas notas, ¿no? Dice marcha, o sea, ¿cuál es el camino? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Y dice en el número 1, tengo que hacer el voto de estabilidad, y dice callado. O sea, ¿qué quiere decir? Que el padre Mir le aconsejó que hiciera el voto de estabilidad con los padres maristas, y el padre Félix obedeció. Imagínense lo que pasó en el interior del padre Félix, que antes de esa fecha Dios lo había confirmado para hacer el molde, y pareciera que se pone una dificultad muy grande, porque si hace el voto de estabilidad significa es para siempre, y él hace el voto callado. O sea, se guarda ante sus superiores lo que el Señor le está pidiendo por indicación del padre Mir. Y ahí vienen, ¿verdad? Son 6 puntos los que están ahí. El segundo punto, no sé si alguien lo alcanza a leer, dice formarme bien en el espíritu del oasis. O sea, el oasis es una frase de la espiritualidad de la cruz. Representa las comunidades donde están las obras de la cruz, donde el Señor puede descansar, donde se puede sentir a gusto, a gusto. Regresa, y entonces Conchita le dice, pues usted tiene que ir a presentarse con sus superiores. ¿Por qué? Porque cuando regresa el padre Félix de Oaxaca al encuentro con Conchita, el padre Félix le comenta que hubo cosas que no le parecieron bien. Voy a dar lectura a esos textos. Dice una carta de Conchita al padre Félix.
Padre mío, he leído todo. ¿A qué se refiere todo? A esos apuntes. Cuando regresó el padre Félix, va con su mamá espiritual y le dice: aquí están las notas de mis ejercicios espirituales. ¡Qué hombre tan transparente! No le esconde nada a su madre espiritual. Y entonces Conchita le contesta: he leído todo y me parece recto el proceder de usted, pero me ha entrado miedo. Será tentación. Viéndome yo, Concha, tal cual soy, me parece que es imposible que yo sea el caño, el acueducto para tan grandes cosas. Ya mañana, Dios mediante, hablaremos largo. Tengo sed y también necesito vaciar ese espíritu. Entonces imagínense ese contexto, ¿no? De ese nuevo encuentro de Conchita y Félix. Por su parte, Conchita también en su cuenta de conciencia dice esto: con lo que me comentó el padre Félix de lo sucedido en Oaxaca, aumentó mi zozobra, y al hacer su voto de estabilidad, le supliqué que fuera a tomar esos ejercicios a Oaxaca con el padre Mir, que también hizo. Y luego dice: volviendo decepcionado, y aunque sin decírmelo, se lo conocí. Es lo que hacen las mamás, ¿no? Aunque los hijos a veces no expresemos algo, las mamás nos adivinan. Este padre, refiriéndose al padre Félix, me hablaba con fuego de la santa obediencia. Su virtud favorita. No quiso aceptar el cargo de director que el padre Mir le dio para las religiosas de la cruz. Fíjense, no quiso aceptar, porque nunca quiso brincarse las trancas, porque siempre se sometió a la obediencia, y la obediencia muchas veces crucifica, porque entonces tenemos que esperar el tiempo de Dios. Tuvo también el padre Félix la franqueza de decirle a la superiora Julia Navarrete que él no entraría por la ventana, sino por la puerta. Fíjense qué expresiones. No es un ratero, no es un ladrón. Que él no entraría por la ventana, sino por la puerta, cuando la iglesia le indicara, ¿no? Y también el padre Félix le hizo saber a la madre Julia Navarrete que el superior legítimo no era el padre Mir, sino el señor arzobispo. Y entonces Conchita, entre paréntesis, pone: primera noticia que yo tenía. A veces los santos pecan de ingenuidad, no tienen malicia. Conchita no tenía malicia. Tal cosa disgustó mucho a la superiora, y desde ese momento comenzó la antipatía para con el padre Félix y para conmigo. ¿Cómo lo fue preparando? ¿Cómo lo fue purificando? Con la cruz, con la cruz. Yo vi clarísimo que no era recto que yo continuara escribiendo al padre Mir a escondidas de sus superiores, pues el padre Mir estaba en Oaxaca con prohibición de inmiscuirse con las religiosas de la cruz, y que aun cuando el mundo se me viniera encima y me calumniaran, yo, Concha, debía sostenerme aun cuando me muriera en el combate. Y es interesante esto, ¿verdad? Porque aunque Dios va preparando y purificando al padre Félix, lo hace siempre al lado de su madre espiritual, Concepción Cabrera de Armida. De tal manera que no solo Conchita le ayudó al padre Félix, como su madre espiritual, sino que el padre Félix empezó también a ayudar a Concepción Cabrera de Armida. Y un momento muy importante fue cuando se juntaron cerca de San Luis Potosí, en una hacienda, Labor del Río,
para hacer un discernimiento ahora de Conchita. ¿Cuál discernimiento? Si Conchita debía de continuar teniendo dirección espiritual con el Padre Mir o no, porque el Padre Mir le había impuesto a Conchita el voto de nunca cambiar de director espiritual. Qué interesante, ¿verdad? Que los planes de Dios no se resuelven por corazonadas. Los planes de Dios implican la obediencia a la voluntad divina. Y entonces hay que discernir y analizar las cosas. A veces nosotros, los mexicanos, queremos hacerlo todo al ahí se va, a las caiditas, a lo que salga. Y ellos se juntaron. ¿Quiénes? Monseñor Leopoldo Ruiz, un padre claretiano, el padre Prat, el padre Félix de Jesús y Concepción Cabrera de Armida. Después de ese discernimiento que duró 15 días, Leopoldo Ruiz, obispo de León, confirma la conclusión del discernimiento y le dice a Concepción Cabrera de Armida: ese voto de nunca cambiar de director espiritual va contra el derecho canónico, por lo tanto es un voto inválido. Y entonces Conchita le agradece a Dios y a los implicados, entre ellos el padre Félix, que le hayan devuelto la libertad espiritual. Todo ese periodo termina el 16 de julio de 1903, cuando Conchita despide al padre Félix, que se embarca para Europa a entrevistarse con sus superiores, ¿verdad? El superior general de los maristas. Ahí entonces comienza el último periodo de preparación, ¿verdad? A partir del 16 de julio de 1903. ¿Cuándo creen que terminó ese periodo? 10 años después. 10 años después, ¿no? Vamos a hablar de esta parte. Dice aquí mis apuntes: al paso del tiempo se puede ver con mayor horizonte cómo aquellas palabras de Conchita se cumplieron, pues el padre Félix entró en el periodo de prueba más desgarrador, pero en el que Dios le otorgaría la mayor dicha: permanecer unido a Cristo crucificado y producir abundantes frutos, al grado que en sus exequias Monseñor Luis María Martínez predicó que el padre Félix, fíjense, palabras de Monseñor Martínez, el padre Félix murió abrumado bajo el peso de esos árboles prolíficos que se desgajan en el otoño bajo la opulencia de sus frutos. Es hasta poético. Imagínense un árbol cargado de frutos y que sus ramas se empiezan a desgajar por el peso de los frutos. O sea, el padre Félix aguantó todo aquel periodo de 10 años, ¿no? Ese periodo al que se refería Conchita, 10 años, el padre Félix le llamaba los años de mi destierro, de mi destierro. Las pruebas por las que tuvo que pasar el padre Félix Rouget fueron todavía más fuertes y abundantes que el periodo anterior. Merecerían un estudio pormenorizado que no es el momento ahora de ofrecer aquí. Pero fueron años como un noviciado prolongado en que el padre Félix de Jesús fue troquelado para convertirse en el molde de todo misionero del Espíritu Santo, los de ayer, los de hoy y los de mañana. Un sacerdote muy conocido en la congregación de la primera hora, el padre José Guadalupe Treviño,
Él había sido seminarista diocesano en Morelia. Y Monseñor Martínez, en aquel momento era rector del seminario de Morelia. Y gracias a Conchita, el padre Félix conoció a Monseñor Martínez cuando era rector, y Monseñor Martínez le permitió, ya fundada la congregación, que hiciera promoción vocacional ahí. Y Monseñor Martínez le concedió el favor. Y de ese grupo inicial salió el padre José Guadalupe Treviño. El Monseñor Martínez siempre fue muy humorista, ¿verdad? Siempre le gustó el buen humor. Y decía, entre la fiebre amarilla y el padre Rouget van a acabar con mi seminario. ¿Verdad? Porque era impactante la presencia del padre Félix, su sola presencia y su manera de hablar de la cruz. ¿Verdad? Obtuvo las primeras vocaciones de los misioneros del Espíritu Santo. La congregación se fundó en el 14 y el primer grupito más grande de novicios vinieron del seminario de Morelia, entre ellos, ¿verdad?, el padre Edmundo Iturbide, que fue el sucesor del padre Félix en la congregación, segundo superior general, y el padre Guadalupe Treviño, que fue confidente tanto de Conchita como del padre Félix. Todo esto para compartirles este texto que escribió el padre José Guadalupe Treviño. Dice él, al despedirse de México, el padre Félix, 1903, alguien le había dicho, pues Conchita, ¿qué le dijo? Las obras de Dios no nacen sino a la sombra de la cruz y solo germinan bajo un rocío de lágrimas y de sangre. Palabras de Conchita. Durante esos 10 años, la obra que nuestro Señor le había confiado al reverendo padre Rouget germinó efectivamente a la sombra de la cruz y bajo un rocío de lágrimas y de sangre. Dado el temperamento extraordinariamente activo y emprendedor del padre Félix, unido a su exquisita sensibilidad, podemos imaginarnos lo que tuvo que sufrir cuando sus superiores le negaron el permiso para ocuparse de la fundación de los misioneros del Espíritu Santo, atándolo a una serie de prohibiciones que solo los especiales designios de Dios pueden explicar. Ustedes me van dando el número, número progresivo. Miren, número 1. Otra vez. Número 1. Prohibiciones. Prohibición de comunicarse con México, ni directa ni indirectamente. Número 2. Prohibición de dar cualquier paso en favor de la obra. Prohibición de predicar sobre la cruz y el espíritu de la cruz. Prohibición de dirigirse al Santo Padre para pedir que intercediera. Pues está de locos. Está de locos. O sea, se pasaron la raya. Se pasaron la raya. Pero esos son los caminos de los hombres. Dios lo estaba preparando para ser a su tiempo, un santo que nos mostrara la grandeza de la obediencia a la voluntad divina. Hace ya más de 24 años, cuando el Dicasterio de las Causas de los Santos presentó en julio de 2000 su informe ante el Papa, declarando que el padre Félix había vivido en modo habitual las virtudes en grado heroico, el Dicasterio, organismo que está al servicio de la Iglesia,
que son consejeros del Papa, en este caso acerca de los procesos de beatificación o de las causas de canonización. En el documento que le presentaron al Papa informando, subrayaron estas líneas maestras del Padre Félix. Creo que esto nos debe mover, por lo menos, a conocerlo más, y segundo, a darlo a conocer, a promover su causa, ¿no? Dice el dicasterio: el Padre Félix, pacientemente movido por el Espíritu, aprendió a descubrir la voluntad de Dios en la voz de la Iglesia, fundando su vida apostólica en la roca de la obediencia. Su esperanza teologal, virtud que estamos ahora pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que seamos peregrinos en la esperanza, porque hay muchas cosas que no funcionan, que no van acorde al querer de Dios. Dice, su esperanza teologal se purificó y se consolidó en medio de las dificultades apostólicas vividas durante la guerra civil en Colombia, durante la persecución religiosa en México y en los 22 años de espera para llegar a ser misionero del Espíritu Santo, floreciendo por la fuerza del Espíritu en una obediencia paciente y martirial. El Padre Félix amó a la Santísima Trinidad y a cada una de las divinas personas con ternura. Vivió y predicó un grande ideal que está expresado en esta frase: la gran tarea, la divina tarea que Jesús nos confía a cada uno en esta vida es nuestra transformación en Él. Esa es la invitación, transformarnos en Cristo. Condensó su espiritualidad en una breve fórmula, también para que la saboreemos y la utilicemos. Todo su programa de vida espiritual está condensada en esta frase. Y los obispos que analizaron el proceso del Padre Félix creyeron muy importante rescatar esa frase de su programa espiritual, porque nos puede hacer mucho bien a nosotros, que también, a lo mejor sin ser muy conscientes, estamos siendo probados en la cruz. Hoy la humanidad está crucificada. Apenas hace unos días, ¿verdad?, se puso en evidencia con la toma de posesión del presidente Donald Trump lo que nos espera a México y a muchos países latinoamericanos. Millones y millones de migrantes afectados. Y va a empezar ahora un Vía Crucis nuevo, ¿verdad? Entonces, qué importante que si vamos conociendo y amando al Padre Félix, pues también bebamos de lo suyo, que también nos sintamos hijos espirituales de Él. Bueno, yo sí, el Padre Joaquín también, ¿no? Los misioneros ya por nuestra vocación, pero ustedes también, laicos, ¿verdad?, pueden tomarlo como su Padre espiritual. Es un Padre seguro, ¿verdad?, un Padre seguro. Bueno, ya, ¿cuál fue el programa espiritual? Fíjense, vivir cada hora bajo la mirada amorosa del Padre. Empiecen a practicar. Vivir cada hora de tu día bajo la mirada amorosa del Padre. A eso él le llamaba la atención amorosa. Estar atento a todo lo que Dios te dice, a todo lo que Dios te regala. Si fuéramos de veras serios en eso, les aseguro que haríamos un compendio de regalos en 24 horas del día. Vivir cada hora bajo la mirada amorosa del Padre, en unión con Jesús, el Verbo encarnado. En unión con Jesús, el Verbo encarnado. Algunos de ustedes saben que Manuel, el cantante, convertido a Cristo,
compuso varios cantos a Dios, a Jesús en concreto. Y hay un canto que se llama Enséñame a perdonar como perdonas tú, a dar como das tú. El Padre Félix nos está diciendo eso, vivir cada hora bajo la mirada amorosa del Padre, pero en unión con Cristo Jesús, de manera que Jesús vea por tus ojos y tú veas por los ojos de Jesús. Que Jesús hable a través de tus labios, y tú hables a través de los labios de Jesús. Unión con Jesús, cada hora bajo la mirada amorosa del Padre, en unión con Jesús, el Verbo encarnado, movidos por el Espíritu Santo, bajo la moción del Espíritu Santo, o sea, bajo esa guía, invocar al Espíritu Santo, y termina a imitación de María. Bien, pues con eso daríamos por concluido esta conferencia que nos presenta ese proceso en 3 grandes etapas. La primera etapa a partir del encuentro con Concepción Cabrera de Armida. El segundo periodo, cuando Conchita lo toma bajo su cargo y es como la directora espiritual, la consejera del Padre Félix, pero el Padre Félix empieza también a ayudar a Conchita. Son las primeras indicaciones de que Dios lo quiere para ser fundador. Luego se viene la etapa más difícil, que son los 10 años que tuvo que pasar en Europa, ¿verdad?, en donde recibió las negativas de su superior general y sus hermanos de congregación, hasta que después de 10 años le permiten venir a fundar, y somos fundados en 1914. Ya fundada la congregación, todavía tuvo que esperar otros 12 años para que la Iglesia le autorizara ser misionero del Espíritu Santo. Y quiero pasarles una última fotografía antes de cederle la palabra al Padre Joaquín. Nada más les paso la fotografía y a la voz de 3 hablas tú. Ok. Estaba. Es que sí estaba. Está ya. La caligrafía del Padre Félix no es tan regular, ¿verdad? Pero dice, mañana, Jueves Santo, le está escribiendo este papel el Padre Félix a Conchita. Mañana, Jueves Santo, es su día. Félix le dice a Conchita, día de amor y de dolor, de alegrías y de internos consuelos, día de santas esperanzas. Y luego firma, su afectísimo Padre, que por primera vez la bendice como verdadero misionero del Espíritu Santo. Cuapa, es un barrio en la Ciudad de México, 31 de marzo de 1926. Él hizo sus votos como misionero del Espíritu Santo el 28 de marzo de 1926. Era Domingo de Ramos. Y le da este papel el Jueves Santo, 31 de marzo de 1926. Y se firma Félix de Jesús, superior general de los misioneros del Espíritu Santo. O sea, meta alcanzada. Quisiera que le tributemos un aplauso hasta el cielo.
Y yo sugiero otro aplauso al Padre Lalo, que nos empezó a descubrir de una manera así como más metodológica la figura del Padre Félix en un aspecto en el que nosotros somos bien sacones, que es la cruz. Entonces, que el conocer, el amar al Padre Félix nos ayude también a dejarnos vaciar, purificar y preparar con la cruz para vivir cada uno mejor la propia vocación. Gracias, Padre Lalo, que Dios te bendiga y te haga cada vez más hijo amoroso del Padre Félix. Amén. Amén. Okay. Están a su disposición las estampas con la oración para pedir la beatificación del Padre Félix y también un pequeño folletito para los que quisieran, juntamente conmigo aquí en Santa Tere, empezar a armar un grupito de promoción de las causas de canonización. Nos reuniríamos para hacer un programita, ¿verdad? Y cómo darlos a conocer más. En ese folletito viene una instrucción de cómo se recupera un favor del Padre Félix, qué pasos hay que dar. Y bueno, se los agradezco y el Padre Joaquín tiene todavía un aviso. A la salida se les va a ofrecer el libro Yo soy Félix de Jesús, de Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa. Él fue novicio con el Padre Félix y por ser hijo único, cuando su mamá queda viuda, sale del noviciado y se incardina a San Luis Potosí, de donde era Monseñor Peñalosa. El libro se ofrece gratuitamente con la intención de dar una aportación para las causas de canonización de Conchita y del Padre Félix. Entonces, prométeme una cosa, llévatelo y deja lo que quieras, pero prométeme empezar a leer al menos las 5 primeras páginas, y tiene el Padre Peñalosa una pluma bien ágil, bien sabrosa, bien profunda. Esa es una cosa. Al salir por las 2 puertas se está ofreciendo ese libro. La otra noticia es el martes 4 de febrero vamos a tener una conferencia sobre el encuentro providencial y fecundo de Conchita y Félix en el 122 aniversario de que sucedió, y esa yo la voy a tener y va a ser ese martes 4 de febrero, inmediatamente después de la misa de 8. Pasen la voz, gracias y que Dios los bendiga y que el Padre Lalo nos dé la bendición. Con mucho gusto y pidiéndole de veras a nuestro Dios que en este año jubilar como peregrinos de la esperanza trabajemos cada uno de nosotros en nuestro propio proceso de santidad. Dejémonos hacer por Dios, no le pongamos reparos, ¿no? Si Dios nos quiere probar en alguna forma de cruz, aceptémosla, ¿no? La cruz de la fidelidad, la cruz del servicio, la cruz de colaborar con otros, etc. Le pido al Señor esa gracia para cada uno según lo que Él sabe que más necesitamos. Que el Espíritu Santo, que es fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz
y guarde sus cuerpos y sus almas puros y sin mancha, fieles a los designios de Dios, fieles a las convicciones de su fe. Y la bendición de Dios omnipotente, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. El escrito está a su disposición, los que quieran, en la oficina, en cualquier momento que vengan, se anotan con Maggie, ¿verdad? Y que les podamos hacer llegar el ejemplar. Sobre todo es muy rico, hoy ya no abundamos mucho, pero están todos los textos entresacados de los escritos íntimos, tanto de Conchita como del Padre Félix. Que pasen buenas noches y con cuidado en el camino a sus casas. Adiós, Reina del cielo, Madre del Salvador. Adiós, oh Madre mía. Para darle rey. Pero Adiós, adiós, adiós. Despedida del limpiaparabrisas. Muy buenas noches.